Les saluda en Cristo su hermano Luis Mayorga. Hoy para mí es un gusto presentar este tema, el cual será muy interesante para aquellos que nos han seguido continuamente semana a semana en Hablemos de. El tema de hoy pues es bastante relevante y vamos a comenzar por mencionar algunos nombres. Entre estos nombres, uno muy conocido por ustedes es Abel, ya que Abel es el hijo nada más y nada menos que de nuestros primeros padres. Seguidamente tenemos otro nombre, el cual es Melquisedec, el cual se le conoce también como sumo sacerdote. Tenemos otro nombre bastante conocido que es Noé, a quien le fue encargada una misión que parecía imposible, y cuando él acató las órdenes de Dios, también recibió muchas burlas, pero él tuvo fe y esa fe lo llevó a un lugar muy especial en la historia de la salvación. Conocemos también a Daniel, incluso hay un libro de él en las Sagradas Escrituras que es muy interesante leerlo por todo lo que representa en la historia y de lo que también es el conocimiento de Dios, y nos enseña muchas cosas que deberíamos de poner en práctica el día de hoy. Asimismo, Job. ¿Quién no ha oído hablar de Job? Otro hombre que indudablemente es muy recordado por lo que le sucede y cómo representa también en un momento dado el sentir del humano cuando es golpeado por la violencia, cuando es golpeado por catástrofe, cuando lo pierde todo, y cómo se inicia un diálogo también con sus amistades y lo que cada una de ellas lo dice, pero al final él descubre algo muy importante en su vida. Abel, Melquisedec, Noé, Daniel y Job tienen algo en común, y ese algo en común es lo que nosotros en esta plática. Tema de hoy: justo. Hombres justos desde la alianza con Noé y permanece hasta la proclamación universal del Evangelio. ¿Qué tenían entonces estas personas en común? Algo muy simple: eran personas justas, y por ser personas justas fueron agradables ante la presencia del Señor, y Él los vio con muy buenos ojos. Hombres justos, desde aquellos lejanos tiempos, desde que se da la alianza con Noé, y la alianza con Noé se da cuando el Señor presenta el arco iris y dice que ya no va a haber otro diluvio sobre la faz de la tierra, y permanece hasta el día de hoy con la proclamación universal del Evangelio. Hasta el día de hoy. Desde el tiempo de Noé hasta acá han pasado miles de años, pero habrán hombres justos, que comienza desde Abel y continúa hasta el día de hoy. Hay muchos justos que desconocemos en la actualidad, pero probablemente tú conozcas alguno, probablemente tú tengas relación de amistad o de familiaridad con un hombre justo, y estos hombres justos se les conoce por su proceder y su... Pero hay alguien que todavía es más justo, que es justo sobre los justos, y su nombre es Jesús, nacido hace aproximadamente unos 2000 años
en un pueblecito pequeño, en una caverna, recostado en un pesebre, hijo de un carpintero, hijo de la Virgen María, hijo del Padre Dios Todopoderoso. Este hombre es justo y en él no se encontró mancha alguna. Tanto así que se le llamó el Cordero de Dios, Cordero sin defecto. Este hombre vino a mostrar aquí en la tierra lo que es la justicia de Dios, y la aplicó, y fue un hombre recto, fue un hombre justo, fue un hombre que halló la gracia en los ojos de Dios. Y por esa misma rectitud, por esa misma justicia, Jesús quiere que todos sean justos. Y por ello es que invita a los pecadores. Porque en su justicia, Él quiere que todos seamos justos. Porque el pecado impide que una persona sea justa. Porque el pecado hace también que esta persona esté alejada de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso Jesús quiere que todos sean justos. Jesús quiere que todos conozcan también la santidad, porque en eso se puede traducir la palabra justo, santo. Ser un hombre santo, ser una mujer santa. No tanto como el sentido que se le da de ser justo, el de aplicar las cosas equitativamente y darle a quien lo que se merece. No es ese el tipo de hombre justo que se menciona en las Sagradas Escrituras, aunque también va inherente a ello, también va relacionado con ello, también va implícitamente, pero lo que importa en este caso es la santidad. La palabra justo, entonces, en las Sagradas Escrituras nos lleva irremediablemente a conocer la santidad, a ser santo, como Jesús lo es, fue aquí en la tierra. Y por eso, y es lamentable lo que sucede, que hay quienes se creen justos y desprecian a los demás. El creerse justo es un engaño. El creerse justo es una soberbia, es ser orgulloso. ¿Por qué digo esto? Porque quien puede dar testimonio de uno mismo no es la misma persona, no es uno mismo en sí, sino que son las personas con las que nos rodeamos. Entonces, aquel que se cree justo y encima de esto desprecia a los demás, podríamos decir que vive una tremenda equivocación. Podríamos decir que se engaña a sí mismo. Podríamos decir que está lejos de ser justo. Podríamos decir que está lejos de ser santo. Podríamos decir que vive en una vida de pecado por la simple y sencilla razón de que está despreciando a su prójimo. Si nos vamos a las Sagradas Escrituras y leemos en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8 y versículo 9, vamos a encontrar algo muy interesante. Le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Y es que Jesús hablaba muchas veces en parábolas. Y estas parábolas anunciaban algo y daban a conocer algo. Y el porqué de esta pregunta en el versículo 9 es porque Jesús anteriormente
les estaba platicando sobre la parábola del sembrador. Muchos conocemos la parábola del sembrador. Y en la narrativa de los textos anteriores se habla que se había congregado mucha gente y que había llegado mucha gente de todas las ciudades. Y ese es el momento en que él aprovechó para hablarles de un sembrador que había salido a regar la semilla y que una parte había caído a lo largo del camino y que fue pisada por las aves y se las comieron. Por otro lado, otra parte de la semilla sobre piedra, y en su ansia de vivir, en su afán de dar fruto, brotó, pero se secó por no tener humedad. Otra parte cayó en medio de abrojos, y creciendo en ella los abrojos la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena, y creciendo dio frutos centuplicados. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Eso es lo interesante de este texto, que se deja el versículo 9. ¿Y cuál es la intención al dejar el versículo 9? La intención es: le preguntaban sus discípulos qué significaba esta parábola. Entonces la intención es que tú leas el contexto, que tú descubras algo muy importante. Y lo importante de esto es que Jesús dice: los que en buena tierra son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. En eso se va a conocer entonces a la persona que es justa, a la persona que es santa. ¿Por qué razón? Porque acogieron la palabra, la conservaron en su corazón con una conciencia buena, con una conciencia recta, y que al mismo tiempo eso los hace dar fruto, porque han acogido la palabra de Dios y porque no desprecian a los demás. Entonces hay que tener cuidado con aquellas personas que se creen justos, pero que en sus acciones se nota que desprecian a los demás. Si leemos en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 7, versículo 49, ahí dice algo muy interesante, algo muy duro para aquellos quienes se creen justos y desprecian a los demás. Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Duro, directo, sin cortapisas. Simplemente es clara la palabra. Son unos malditos. Porque no conocen la ley. Y la ley no es conocer una ley jurídica del hombre. No. No es conocer los sentidos a veces morales de una sociedad que cada vez se está perdiendo y se está deslizando como en un tobogán hacia su propia perdición, porque ha querido cambiar la humanidad como sociedad, ha querido cambiar los mandamientos de Dios para ser beneficiados a sí mismos y de esta manera creerse justos y de esta manera despreciar a los demás. Nunca creo, a través del tiempo, el hombre ha demostrado un desprecio hacia aquella persona que piensa diferente a ella. Le desprecia.
la saca del círculo, no tiene los mismos derechos. La historia también nos ha narrado todos los momentos de esclavitud que ha vivido el ser humano de una u otra manera, y aún así estos que han tenido esclavos, que los desprecian como seres humanos, que los tratan como objetos, que los tratan como cosas, aún estas personas eran capaces de asistir puntualmente a sus templos a escuchar un mensaje de Dios, pero que habían endurecido su corazón. A esta gente es la que se refiere la palabra de Dios cuando dice son unos malditos. Y en el versículo 9, el mismo Evangelio según San Juan, pero en el versículo 34, dice, ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera. Interesante es. Has nacido todo entero en pecado y nos da lecciones a nosotros, y le echaron fuera. Estas gentes que atacan a Jesús de esta manera tan miserable eran personas que se creían justas y sin embargo despreciaban a Jesucristo y lo atacaban de blasfemo, lo atacaban de pecador, lo atacaban de ser una persona que no guardaba la ley. Entonces eran personas ciegas. Así es como sucede esto. Pero en este versículo 34 se está hablando también, y eso es lo más importante, de una persona que había sido sanada por el Señor, que era ciego y que le devolvieron la vista. Y cuando él da testimonio de lo que el hombre justo y santo había realizado en él, le dicen, has nacido entero en pecado y nos das lecciones a nosotros. Entonces se convierte prácticamente en una ceguera espiritual. Eso es lo que pasa con los que se creen justos y desprecian a los demás. Y los vas a encontrar a diario en tu vida social, en tu vida laboral, en tu vida de comunidad, como sociedad, y por qué no decirlo, en tu vida de comunidad religiosa. Hay quienes se creen justos y no dudan en decirlo, yo soy justo. No dudan en decir, yo soy una buena persona. Pero cuando los ves, te das cuenta que con sus acciones, con su forma de dirigirse hacia los demás, los desprecian. Entonces la palabra ya fue clara, y entonces podríamos decir que están ciegos con respecto a sí mismos. Y de estos también vamos a encontrar muchísimos líderes religiosos, que su forma de ser es una cuando están al frente, cuando están liderando un grupo, pero que en su accionar diario, en su vivir, donde ya no son parte de la comunidad, sino son parte de una sociedad civil, son como son. Ya no tienen ataduras, ya no tienen por qué fingir, son personas hipócritas. Estos pobres se ciegan a sí mismos. Por eso Jesús les llamó severamente la atención en una ocasión y dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerían en el abismo. Por eso inicié
el tema de justo con aquellos nombres que son recordados porque han quedado plasmados en las páginas de la Sagrada Escritura. Todos conocemos la suerte que corrió Abel. Todos la sabemos. Conocemos también la labor de Melquisedec, aunque es muy pequeño lo que se nos habla, pero nos deja entrever algo muy grande, algo muy extraordinario en este hombre. Si hablamos de Noé, también encontró gracia a los ojos de Dios. Y conocemos la historia también. Si nos referimos a Daniel y a leer el libro de Daniel, vamos a encontrar el por qué el Señor fijó su mirada en él. Y si nos vamos a Job, todos conocemos esa historia, como ya lo dije anteriormente. Entonces, lo que ellos tenían en común era que eran personas justas, eran personas santas. Y estos no despreciaban a los demás, ni se creían justos a sí mismos, y por lo tanto no eran ciegos. Hay que tener cuidado con aquellos que se disfrazan de ovejas, pero que son lobos rapaces. Hay que tener mucho cuidado. Mencionamos a Jesús, el Hijo de Dios, Hijo de la Virgen María, teniendo como padre terrenal a José. Este hombre vino a cumplir una misión que le fue encomendada desde el mismo momento en que el ser humano cayó en el pecado, desde el mismo momento en que el ser humano cayó en desgracia y fue expulsado del paraíso. Desde ese momento, Jesús tenía una misión. Y la misión de Jesús se traduce en volver al ser humano a la patria celestial de donde fue echado, de donde fue sacado, de donde ya no podía entrar porque pusieron ángeles para que custodiaran la entrada. Y entonces el ser humano cayó en desgracia. Y lo que antes no tenía que hacer, lo tuvo que hacer. Labrar la tierra, cosechar los frutos de la tierra con el sudor de su frente, buscar la manera de resguardarse del frío, del calor, procurarse sus propias herramientas para poder subsistir, buscar su alimento. Y la mujer estar sujeta al hombre y parir a sus hijos con dolor. Desde ese momento, Jesús sabía que tenía una misión y que tuvo que anonadarse a sí mismo. Tuvo que dejar su divinidad por un momento y transformarse en un ser humano que iba a experimentar las mismas sensaciones que todo ser humano experimenta, las mismas emociones. Nacer a la tierra, anonadarse a sí mismo, mostrar el rostro de Dios y decirle a la humanidad: no todo está perdido y vengo por ustedes, porque quiero que todos se salven, porque quiero que todos sean santos. Y cumplió su misión
cuando llegó al sacrificio de la cruz y entregó su espíritu al Padre. Y en ese momento, Jesús baja a los infiernos a traer a los malos y justos. Porque todos, desde Abel, partiendo de Abel, todos ellos estaban en algún lugar esperando a que Jesús bajara a traerlos. Ahí estaban malos, ahí estaban justos, aunque el destino de ellos no fuera idéntico. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Los justos fueron llevados a otro lugar, donde Jesús le hace ver muy claramente a aquel hombre que estaba a su derecha, que fue crucificado conjuntamente con él, y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre también fue rescatado y llevado a ese lugar especial, mientras que los otros están esperando la segunda venida en un lugar de oscuridad, donde hay lloro, donde hay dolor, mientras que los justos están en otro lugar. Si recordamos nosotros ciertos pasajes, vamos a encontrar también algo muy interesante. Quienes reconfortaron en el momento en que el Señor sentía angustia. Hay dos personajes que son mencionados que lo reconfortaron. Estos estaban en un lugar quizás más especial todavía. Es un misterio. La Sagrada Iglesia, a pesar de todos sus conocimientos a través de lo largo de la historia, no ha podido despejar este misterio. Solo hay ideas, y esas ideas son las que se transmiten. Pero Jesús bajó a los infiernos a traer a los malos y justos, aunque podríamos decir por aquellos que le reconfortaron, si no me equivoco, y si no, pues me corrijan la plana, por favor, fueron Elías y Moisés, si no mal recuerdo. Ellos estaban en un lugar diferente a donde estaban los otros. Entonces podemos partir de ahí, que el justo tiene un destino diferente hasta la segunda venida del Señor, y que el impío, aquel que se cree justo, aquel que desprecia a los demás y aquel que está ciego, estará en otro lugar muy diferente. Y las Sagradas Escrituras hablan mucho así. Veamos lo que dice el Evangelio según San Lucas en su capítulo 16 y versículos 22 al 26. Y dice esto: sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado.
estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Hasta ahí dejemos el texto. ¿Qué quiere decir este pasaje? Pues quiere decir lo que he venido diciendo anteriormente. Y no voy a entrar en un estudio más profundo, ni mucho menos hacer una prédica, sino que simplemente eres tú, el que escuchas, el que sigue estos temas, que la única finalidad que tienen es que tú y yo seamos mejores cada día y vayamos entendiendo y comprendiendo que hay un propósito, que hay un trono, que hay un cetro, que hay una corona, y que eso es lo que nos debe de motivar, porque al final de cuentas el ser humano necesita una motivación. Y ciertamente, este hombre rico, que todos conocemos su nombre, murió al igual que el otro, pero por las acciones de uno y otro fueron tomados a diferentes lugares. Los dos fueron a parar a una tumba. Los dos fueron recibidos por la tierra en su seno y los dos se convirtieron en polvo. Es una ley natural, es algo bíblico también. Ahí retornamos, del polvo somos y en polvo nos hemos de convertir, pero ya lo dije quizás en una prédica, que lo que mueve este cuerpo y le da vida es el espíritu. Y el espíritu de uno fue llevado al seno de Abraham, que representa una figura, que representa una imagen, que representa un lugar especial a donde van los justos. Y el otro se fue a un lugar de oscuridad, de tormento, de sufrimiento. Y eso es lo que el Señor quiere evitar y que por eso envió a su Hijo único, para que todos alcancen la salvación y para que todos sean santos, sean justos. Esa es la idea. Pero el ser humano, en su afán de poder, en su afán de tener, en su afán de ser superior a otro ser humano, olvida que hay una vida después de esta vida y lamentablemente se ciega y se ciega espiritualmente. Y este afán de poder, este afán de tener,
lo hace comportarse de una manera contraria a lo que Dios quiere. Ciertamente se nos es ofrecido desde el principio el poder. Recuérdense lo que le dijo la serpiente a la mujer: seréis como dioses, seréis como Dios. Y este seréis como Dios implicaba poder. Y este mismo se le presenta al santo, al justo en el desierto, cuando el Espíritu lo llevó y fue tentado por Satanás, y lo que le ofreció fue poder, riqueza, gloria. Pero el justo lo rechazó, y lo rechazó con la palabra de Dios. Lo rechazó con la ley de Dios en los labios. Y entonces nos queda claro que este hombre justo, que conoce esa santidad, quiere que el ser humano también sea justo y que no vaya a parar a un lugar de tormento. Si las circunstancias de la vida, por X o Y situación, llevan al ser humano a un sufrimiento que en su vida no era la que esperaba y que se ve en un camino difícil continuamente, pero si es un hombre justo, logrará lo que logró Lázaro, porque al final de cuentas lo importante es vivir la vida eterna, pero en compañía del Señor, y no vivir la vida eterna en un eterno sufrimiento, porque para eso ya bastante en la tierra, ya demasiado. El ser justo entonces se puede encerrar en una sola palabra, fácil de decir: santo. Quizás algo difícil de cumplir, pero también no imposible. ¿Y por qué digo esto? Porque si alguien nos ha demostrado que en su seno, de su seno, han nacido muchos santos en la iglesia. Y baste con ver el santoral, que así se le llama al índice de todos aquellos que han sido canonizados, que han sido llamados santos por su estilo de vida, por el ejemplo que han heredado a los demás, y que lamentablemente el ser humano solo los tiene ahí como algo representativo, pero no digno de seguir. Son muy pocos, quizás. ¿Creemos que Cristo volverá? Lo dije anteriormente, esperamos su segunda venida. Y cuando eso suceda, todos los justos, desde los descendientes de Adán, comenzando por Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán en el reino. Póngale atención a esto para no crear una confusión. Todos, desde los descendientes de Adán, desde el primer hijo de Adán y Eva, que se comienza por Abel, hasta el último de los elegidos. No sabemos cuándo será ese último, porque mientras sigamos en esta tierra, la iglesia, la naturaleza,
seguirán dando a luz. Y al decir la naturaleza me refiero a la unión entre hombre y mujer. No importa raza, no importa credo, no importa religión, no importa estatus político, no importa estatus social. Mientras haya hombre y mujer, habrán seres humanos. Mientras esto se dé, existirán buenos y existirán malos. Pero mientras esto se dé, también muchos se integrarán a la iglesia, que es cuando se dice que la iglesia los acoge, pero también da a luz a los santos, porque ahí se van formando. Pues estos últimos elegidos se reunirán en el reino en este momento, desde Abel hasta la fecha, si tú quieres, Cristóbal Colón, Pedro de Alvarado, Martin Luther King, el personaje que a ti se te venga a la mente, cualquiera, Abraham Lincoln, cualquier personaje, cualquier conocido, cualquier familiar, esa gente, si fue justa, estará en un lugar privilegiado, donde habrá luz, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá angustia, donde no habrá sufrimiento, esperando a ser reunidos en el reino, que es muy diferente, porque el reino de Jesús se dará cuando venga por segunda ocasión. Los que no fueron justos estarán en un lugar de oscuridad, donde será el crujir y el rechinar de dientes, y eso es muy claro como lo dice la palabra. Y en base al texto que leímos, que es un buen ejemplo, uno estará en el seno de Abraham y el otro estará sufriendo. El último de los elegidos, no sabemos en qué momento se dará, no sabemos cuándo sucederá, pero los justos resucitarán en el último día para vivir con Cristo. Y esto es cuestión de creerlo, esto es cuestión de entenderlo, esto es cuestión de asimilarlo. Se reunirán en el reino. ¿Y para qué se reunirán en el reino? Para resucitar en el último día, para vivir con Cristo. Y los otros serán echados al gran abismo, al lago de fuego, al lago de azufre. Cristo no quiere eso para muchos. Cristo quiere que sean santos, justos, que resuciten en el último día para vivir con Él, para reinar con Él. Y lamentablemente el ser humano, a través de su existir, piensa que solo los bienes materiales es la forma y la manera de vivir. No, hay una gran equivocación. Pero para eso el Señor no ha cesado de enviar. Ya lo dice, si tú sigues leyendo ese pasaje que te leí anteriormente, donde la persona pide que envíe, que le dé permiso para salir y avisarle a sus gentes de que no deben seguir siendo como son. Lamentable es reconocerlo, pero él dice, ahí están los profetas. Y tú no vayas a decir después que no has escuchado el mensaje de salvación. Te lo estoy diciendo yo, te lo ha dicho el sacerdote, te lo ha dicho una persona que por casualidad se acerca a hablarte de Dios, etc.
Está la radio, la televisión, las redes sociales. Paremos de contar. Entonces, podríamos decir, ser justo es rectitud de pensamientos, conducta para con el prójimo, una conducta acertada, una conducta buena, una conducta óptima dentro de los marcos de la ley de Dios, dentro de la moral. Dar a Dios lo que es de Dios, a Dios su lugar, a quien se le debe amar con toda la mente, con todo el alma y con todo el espíritu. Y darle lo que le corresponde. Y yo no voy a hacer aquí una catequesis de qué es lo que le corresponde a Dios. No, eso te toca a ti, eso te toca descubrirlo, eso te toca aprenderlo por medio del magisterio de la Iglesia y por medio de las Sagradas Escrituras y por medio de la tradición. Lo que sí te puedo decir es que ser equitativo en el trato, armonía y derechos de cada uno. Y cuidado, no le quites la vida al inocente y justo. Ten cuidado con eso. Se la puedes quitar de muchas maneras. Portándote mal, tratándola mal, humillándola, despreciándola, hacerla sentir menos y paremos de contar. Si tú quieres evitar el lugar de oscuridad, el lugar de dolor, el lugar de llanto, concentra todas tus fuerzas en ser justo, ser santo, porque Jesús lo dijo. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos lo es. El justo vivirá por la fe, porque por la fe es que nosotros creemos lo que dice la Sagrada Escritura. Por la fe aceptamos los dogmas de la Iglesia. Por la fe aceptamos el discernimiento de los santos padres y del magisterio de la Iglesia. El justo vivirá por la fe, porque la misma fe lo llevará a practicar la justicia. El justo es un santo y es lo que quiere el Señor. Pero veamos en el libro de Levítico, en el libro de Levítico, en su capítulo 19, versículo 2, dice: habla a toda la comunidad de los israelitas y diles: sed santos, porque yo, Yahvé, vuestro Dios, soy santo. Y en el versículo 3 voy a leer algo que dice: respete cada uno de vosotros a su madre y a su padre. Ahí me quedo. Por otro lado, si Dios actúa justamente, sus hijos deben seguir el ejemplo. Si Dios actúa justamente, no esperes, como muchos quieren a veces, entender muchísimas cosas de la justicia de Dios y terminan alejándose de Dios porque no entienden sus caminos y su manera en que Él dirige los destinos de la raza humana en esta enseñanza que es la vida. Te puedes equivocar, pero podríamos decir, si Dios es santo, debe seguir el ejemplo, como lo siguió San Martín,
como lo siguió Santa Teresa, como lo siguió San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Ignacio de Loyola, San Agustín, Papa Juan Pablo II, Madre Calcuta de Teresa, Santa Rosa de Lima, el hermano Pedro Betancourt, Padre Damián, y así podemos seguir una gran lista. Y ellos han recibido su premio y son parte de los que están en la lista que van a reinar junto con el Señor. Eso que no quepa la menor duda, y espero que tú y yo tengamos la suerte de verlos. Porque si estamos del otro lado, no los vamos a ver. Porque Jesucristo, cuando venga, aplicará la justicia. Vendrá a separar a los buenos de los malos. Y si no me equivoco, en alguna parte de la Escritura dice: a los cabritos los dejará por otro lado. Y tomará a las ovejas. Vendrá a separar el trigo y la cizaña. Esa es la justicia. Aplicará la justicia. Eso quiere decir que aquellos, hasta el último de los elegidos, va a gobernar con él, porque él va a aplicar justicia. Bueno, hemos llegado al final de Hablemos de. Yo soy Luis Mayorga, que soy el que produce este segmento para este grupo que indudablemente es una bendición del Señor, y que contamos con muy buenas personas que han llevado una relación aquí en la tierra con el Padre Celestial, acogiéndose a su gracia y a su poder. Y por mencionarte alguno de los que ustedes han logrado ver, Inés Herrera, que nos habla sobre lo que es el encuentro personal que se debe tener con el Señor para entender y llegar a ser justos. Y nuestro hermano Maco Diegues, que es otra persona que nos habla sobre temas familiares y que nos va llevando de a poco a tener una buena relación con la esposa, con los hijos y con la familia en sí, porque la familia es más que la familia que nosotros hemos formado. Está la familia política, está la familia consanguínea, y con todos, cuando una pareja se une, se forma una gran familia. Y se van a ir integrando otros personajes para que cada día tengamos una forma de meditar, una forma de vivir y de experimentar. Como siempre les comento, las obras consultadas han sido el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia de Jerusalén. Y el próximo tema será sobre luz. Que el Señor les bendiga abundantemente.